¿Qué les comunica a ustedes esta imagen? El hermano Juan al leer dice, toda oración es contestada, pero ¿qué les comunica esta imagen? Un niño orando, pudiera ser un niño orando, pero un niño pidiendo, un niño suplicando a su papá, ya se liberó el iPhone 17, me lo compran por favor. O a un niño diciendo, porfis, déjame salir a correr con mis amigos, o déjame ir al parque a jugar. He titulado el sermón de esta mañana, es acércate a tu Padre. Usted y yo sabemos quién es nuestro Padre, ¿verdad? Pero a la luz de estos versículos del capítulo 7, versículos 7 al 12, vamos a ver tres acciones que nos llevan a depender totalmente de nuestro Padre. La primera es a pedir de una manera correcta y constante, en el versículo 7, a recibir de manera abundante y suficiente, los versículos 8 al 11, y a vivir correctamente en comunidad, el versículo 12. Así que comencemos entonces con la primera acción. Acércate a tu Padre a pedir de una manera correcta y constante. El rey dice, pidan, busquen y llamen. ¿Qué tienen en común estos tres verbos? Aquellos que son maestros o de profesión o maestras, ¿qué tienen en común estos tres verbos? En la mañana fue contestado de manera inmediata y por eso nos fuimos temprano. Entonces, de ustedes depende qué tan rápido nos podamos ir. Entonces, es como la clase. Imperativo, excelente, pero tiene una característica más. ¿Presente? Una característica más. Sí es un imperativo, pero es algo que nos llaman a hacer de manera constante, a diario. Tiene una continuidad. Estos verbos se encuentran en tiempo. El tiempo verbal es imperativo y tienen una continuidad. Pidan, busquen y llamen son formas de imperativo que ordenan o exhortan a una acción. Pero también son verbos que tienen continuidad. ¿Por qué tienen continuidad? Porque nos llaman a practicarlo de manera diaria y de manera constante. No es un solo acto, es todo el tiempo. Es decir, no solo en ocasiones en las cuales te veas en dificultad, tengas una necesidad o estés atravesando una situación difícil o adversa, como podría ser la falta de trabajo, y estás todos los domingos aquí pidiendo, llamando para obtener el trabajo. Pero ¿qué sucede cuando una vez que tengas el trabajo? Me desaparezco porque ahora el trabajo me exige estar los días que puedo congregarme. O cuando pasas por una situación de conflicto relacional, estás pidiendo que se resuelva el problema. Un problema matrimonial, un problema económico, un problema de salud o cualquier otra circunstancia que amerite aplicar el pedir, buscar y llamar hasta que encuentres la respuesta que quieres. Por eso se debe hacer de manera constante. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que muchas veces no lo hacemos de manera constante, sino lo hacemos únicamente cuando hay la necesidad de tal cosa. Es interesante que si algún hermano o conocido nos ofrece un dinero en préstamo o nosotros nos acercamos y le pedimos dinero en préstamo, algo material o incluso que nos invitan a la cena, a tomar un café, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No vamos a cesar de llamarlo, de buscarlo, de hablarle, hasta que en última instancia se cumpla lo que el hermano prometió.
Pero ¿qué sucede cuando eso se da? Mágicamente desaparecemos del radar del hermano. Adiós, ya tenemos lo que queríamos, ya obtuvimos lo que necesitábamos y desaparecemos del mapa. Jesús ya conoce nuestra condición a la perfección. Él sabe perfectamente bien qué es lo que necesitamos. En el capítulo anterior, es decir, el capítulo 6, en el versículo 33, Él nos instruye a hacer algo. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que nos instruye? Estuvo en los sermones anteriores. Él nos instruye a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas en consecuencia van a ser añadidas. Interesantemente, ¿cuáles eran esas cosas que van a ser añadidas? Si partimos del texto anterior al 33, ¿de qué estaban hablando anteriormente? De vestido y de comida, no de otra cosa. Eso iba a ser añadido. Lo íbamos a tener de manera natural porque el Señor lo iba a proveer. Así que no se refería a que ibas a tener un carro o que ibas a tener una buena casa. No estoy diciendo que no sea correcto tenerlo, ni estoy diciendo que no puedas y no debas tenerlo, pero no es la prioridad. El Señor Jesús en ese mismo capítulo 6 toca el tema de la oración en el Padre Nuestro. Y en el versículo 8b dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. O sea, el Señor conoce nuestra condición, sabe qué es lo que necesitamos, también sabe qué es lo que queremos. Pero muchas veces el Señor no nos da eso que queremos por protección nuestra. En el Salmo 139:4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. De tal manera que el Señor no es ajeno a tu necesidad, no es ajeno a lo que tú estás pasando, no es ajeno a lo que necesitas. De tal manera que como un padre suple tu necesidad y puedes acercarte a pedir de manera correcta, de una manera constante. ¿Qué significa de pedir de una manera correcta? Entonces, como el Señor ya sabe todo de mí, ¿no debo pedir, buscar y llamar? O sea, el Señor ya conoce mi condición. Entonces, no debo pedir, no debo buscar y no debo llamar. Acuérdense en qué. ¿Cómo eran estos verbos? Eran un qué, un imperativo. Son órdenes y las órdenes se cumplen, no se cuestionan. Aunque muchas veces nosotros sí cuestionamos las órdenes. Sí ponemos en tela de juicio cuando nos ordenan algo. ¿Qué sucede entonces? Si nosotros tenemos hijos y les decimos tal o cual cosa, ¿qué es lo que debieran hacer? Cumplirlo. Y usted y yo, tú y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando Dios nos ordena algo? Cumplirlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque muchas veces no nos conviene o creemos que va en contra de nosotros. Entonces, el pedir, buscar y llamar son verbos imperativos que significan que se tienen que cumplir. Escuchen lo que dice o lean lo que dice el predicador Charles Spurgeon. Dice, creemos que las oraciones de los cristianos forman parte de la maquinaria de la providencia, engranajes en la gran rueda del destino, y cuando Dios induce a sus hijos a orar, ya ha puesto en movimiento una rueda que producirá el resultado por el que se ora, y las oraciones ofrecidas se mueven como parte de la rueda. En otras palabras, ¿ustedes creen que Dios hace lo que ustedes le piden?
o las oraciones de ustedes se ajustan a la voluntad de Dios? A través del Espíritu Santo que pone en nuestros corazones, pedir las cosas de manera correcta y de manera constante. Dios no se ajusta a los caprichos y necedades de tu corazón al estar pidiendo, buscando y llamando. Más bien tu corazón se ajusta a través del Espíritu Santo a lo que Dios tiene para ti. Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Dios es un Dios soberano que ha establecido las cosas tal y cual deben de suceder, porque Él es un Dios soberano. No se trata de entender, se trata de confiar. ¿Qué tanto confía su hijo o nuestros hijos en nosotros? ¿Qué tanta confianza tienen nuestros hijos hacia nosotros? Ahora, trasládelo a ¿qué tanto confío yo hacia mi padre? Que a pesar de estar pasando circunstancias difíciles, sé y confío en que mi padre tiene el control. Por eso, no se trata de entender, se trata de confiar. En la carta de la primera de Juan 5:15 dice: puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Tengamos la certeza. Ahora, depende de las cosas que pidamos. Si las cosas se ajustan a la voluntad del Señor, seguramente el Señor nos las va a otorgar. Debemos ser constantes en orar, ya que en la oración se encierra perfectamente los imperativos de pedir, buscar y llamar. Pedimos cuando oramos, llamamos cuando oramos, buscamos a Dios cuando oramos, de tal forma que perfectamente se encierran estos tres verbos imperativos en la acción de orar. Y debemos ser constantes porque la misma palabra de Dios nos lleva a hacerlo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar, de manera continua. En la versión Palabra Dios para Todos dice: nunca dejen de orar. ¿Qué significa ese nunca? ¿Solo vamos a orar por los alimentos al mediodía y se acabó? Tenemos que orar de manera constante. ¿Qué hacemos cuando pedimos? Cuando oramos, pedimos. Si tenemos como ejemplo, más adelante en los siguientes versículos dice: ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, que lo piden. Si lo traspolamos nosotros a nuestra vida, lo traemos a nuestro diario andar, nuestros hijos tienen el refrigerador lleno. Bueno, depende, ¿verdad? Porque tratamos de proveerles de todo lo que puedan tener para alimentarse. Cuando salimos de casa y regresamos y tenemos oportunidad, podemos traerles ropa o saber lo que necesitan. Pues eso que nosotros hacemos, y Dios dice que aún siendo malos lo hacemos, Él nos da cosas mejores. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse alertas y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Efesios 6:18. Dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y al dar gracias de Dios. Colosenses 4:2. Cerramos este primer punto en cuanto a esta primera acción de estar pidiendo de manera correcta y constante con este versículo, y prácticamente con ese mismo o con uno parecido abrimos la segunda acción. Dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Traté de poner en rojo lo que dice lo que necesiten. Dios nos va a dar lo que necesitamos.
aunque anhelemos mucho más, pero Él nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Así que entramos a la segunda acción de acércate a tu Padre a recibir de manera abundante y suficiente. Pero ¿cómo va a ser de manera abundante y suficiente si solo me va a dar lo que necesito? Pues allí se engloba lo que es abundante y suficiente. Porque ¿quién no ha escuchado la frase, la famosa frase de en el pedir está el dar? ¿Ustedes creen que aplica a Dios esta frase con respecto a nosotros? Que como pidamos, Él nos va a dar. Si yo pido, ¿el Señor me lo va a dar? Permítanme decirlo que en el versículo 8 el enfoque ahora se mueve a la respuesta de cada una de las acciones y verbos del versículo anterior. Dice, el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, tiene la puerta abierta para él. Y el Señor Jesús usa la analogía del ser humano, diciendo, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Pues ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Los verbos pedir, buscar y llamar, déjenme decir que no son un cheque en blanco, que no podemos llenar con cualquier deseo que tengamos, de ninguna manera. No son cheque en blanco que piense que usted puede llenarlo. Porque el pastor Santiago dice en el capítulo 4, versículo 3, piden y no reciben. Ahora, usted podría decir, y no hay una incongruencia entre lo que decían que el que pide recibe. Pero ¿cuál es la clave? Porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Entonces no aplica si estás pidiendo mal, con malos propósitos. El apóstol Pablo en su carta a los filipenses les dice que él ora para qué. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan nuevamente, conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. Filipenses 4:19. Cerramos en la primera acción de acercarte a pedir correctamente y constantemente en que te van a dar lo que necesitas. Y el apóstol Pablo dice, oro para que le den lo que necesitan. Yo sé, y podría ser así que, si a medianoche tocan a tu puerta, no sé cuál sea la reacción que vayas a tener. Posiblemente no abras toda tu puerta. Puedas abrir nada más una ventanita o como dicen por allá, el postigo para ver quién es. Y si ves que es una persona que está hambrienta y te está pidiendo de comer, probablemente se lo des. A tu hijo, probablemente, y lo más seguro es que independientemente cómo se porte, no le vas a negar nada lo necesario para la vida, lo que comentábamos. Vas a vestirlo y lo vas a alimentar. Pero hay cosas que a tu hijo le vas a negar. Entonces, los cristianos creemos que Dios nos escucha y Dios responde todas y cada una de nuestras oraciones. No hay oración que se quede sin contestar. Que no es la respuesta que deseamos recibir, eso es otra cosa. Pero Dios contesta todas y cada uno de nuestras oraciones. En la oración
nosotros podemos abrir nuestro corazón delante del Dios que lo sabe todo sobre nosotros. Y Él siempre desea lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Nuevamente cito al predicador Charles Spurgeon, que dice: si no tengo claro que Dios es mi Padre, no puedo acudir a Dios con la confianza de que mi necesidad será suplida. Nuevamente, ¿cuál es la palabra? Mi necesidad, no mi capricho, no mi deseo, sino mi necesidad. Así que, una vez más, no es un cheque en blanco que puedas llenar a tu antojo el que pidas, llames y busques. Dios se complace en escuchar nuestras oraciones y Él tiene 3 maneras de contestarnos: con un sí, con un no y con un no es tiempo. Cuando Dios te dice sí, Dios te bendice. Cuando Dios te dice no, te protege. Y cuando Dios te dice espera, Dios te prepara. Son 3 maneras en que Dios responde a nuestras oraciones. Pero muchas veces, y la mayoría de las veces, no es la respuesta que nosotros queremos recibir. Lo importante es que necesitamos la guía de su Espíritu Santo para poder discernir la respuesta recibida. Hay una mujer que fue tildada de borracha al estar pidiendo un hijo. Ana, Dios le concedió lo que pidió. Llegó Samuel. Pero ustedes creen que en el plan eterno y perfecto de Dios no estaba contemplado que llegara Samuel. Por supuesto, lo único que pasó es que Ana, a través del Espíritu, se alineó a la voluntad de Dios al estar pidiendo. Hay otro rey que pidió que le aumentaran un tiempo de vida y el Señor se lo concedió. Pero de igual forma, solo su corazón se alineó a lo que Dios tenía preparado antes para otorgárselo. También conocemos un apóstol que estuvo pide y no le fue quitado lo que le estaba perjudicando y le dijeron: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Dios es Dios soberano, es nuestro Padre y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Siempre recibimos más de lo que esperamos recibir. Desde que el sol se pone hasta que el sol se oculta. Y eso es por gracia común. Las bendiciones de nuestro Señor son ricas y abundantes. Muchas de ellas, como he dicho, son por gracia común, porque el sol no sale solo para los hijos de Dios, sale para todos. El amanecer, el canto de los pájaros no es exclusivo para nosotros, todo mundo escucha el canto de los pájaros. El que nosotros aún estemos respirando de este lado de la eternidad, el que tengamos una familia, el que tengamos una casa, un trabajo, y por qué no también agregar los afanes del día a día. Y si hay algo que prueba que Dios nos da más de lo que merecemos y de manera generosa, permíteme citar Romanos 8:32, que dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Padre entregó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué más necesitamos recibir si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Padre Celestial mandó a su Hijo para que fuera el medio de reconciliarnos a Él y que a través de Él fuéramos perdonados y fuéramos reconciliados nuevamente con Él? ¿Necesitas recibir algo más valioso de parte de tu Padre Celestial?
Si Él entregó a su propio Hijo para que recibieras el castigo que merecías llevar, el castigo que yo merezco llevar, y así poder otorgarnos el perdón de nuestros pecados y permitirnos vivir una vida con los valores de su reino y podamos acceder libremente al trono de su gracia para tener una comunión directa con su Padre. Y en Cristo es nuestro Padre de igual manera. Usted y yo somos adoptados. Por lo tanto, también tenemos a Dios como nuestro Padre. Así que la ilustración es clara que usa el Señor Jesús. Ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, pero Dios, que es nuestro Padre, nos da cosas buenas. Nuevamente el pastor Santiago dice en el capítulo 1, versículo 17, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, el Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Él dijo y Él hará, Él promete y Él cumple, no tiene variación. Nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, sí, te va a dar permiso. A la mera hora, ¿qué crees? Siempre no vas. El Señor dice y se cumple. Promete, cumple. Así que, si has venido en fe y arrepentimiento, reconociendo que Jesús es tu Salvador, es tu Señor, es tu Rey, entonces también has sido adoptado. Y como has sido adoptado, también eres coheredero juntamente con Él y puedes acercarte confiadamente a su Padre, que también ahora es tu Padre. Dice, si he venido en fe y arrepentimiento, esto es para cada uno de nosotros, si he venido en fe y arrepentimiento, reconociendo que Jesús es mi Salvador y Señor y Rey, entonces he sido adoptado. Soy coheredero juntamente con Él y puedo acercarme confiadamente a su Padre, quien también es mi Padre. Esa es la gran pregunta. ¿Has venido en fe y arrepentimiento? Porque si no has venido, hoy es un buen día para venir reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Arrepentirte en fe, entonces serás adoptado y coheredero juntamente con Él. Entonces, por eso debemos pedir de una manera correcta, constante, para recibir de una manera suficiente y abundante. Pero ¿cuál sería entonces la razón para estas dos acciones que nos llevan perfectamente bien a la tercera acción, que se basa en el único versículo, el versículo 12? Nos lleva entonces a vivir correctamente en comunidad, para que puedas vivir correctamente con tus hermanos. Y es conocida como la regla de oro. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y luego encontré por allá la ley de plata, que está más o menos igual. Dice, no hagas lo que no quieres que te hagan. Tan simple. Ahora, el Señor Jesús encierra es la ley y los profetas. Los judíos tienen un total de 613 mandamientos contenidos en la Torá, que es la base de la ley judía. Hablamos de 613 mandamientos, divididos de la siguiente manera. 240 mandamientos positivos. ¿Qué significan estos mandamientos? Si son positivos, tienes que hacerlos. Y 365 mandamientos negativos. Si son mandamientos negativos, tienes que abstenerte
de hacerlos. Aunque el número exacto puede variar, y sí puede variar, según la interpretación académica, 613 es la cifra aceptable tradicionalmente. Ahora, ¿por qué puede variar? Acuérdense que estamos viendo en el Sermón del Monte que el Señor Jesús se dirigía a un grupo específico, que eran los fariseos, que les ponían regla sobre regla, ley sobre ley, y el Señor Jesús les dice, ustedes lo ponen, ni siquiera ustedes lo pueden cumplir. Ahora, Jesús se refería al usar el término la ley y los profetas cuando habla de ley, a los mandamientos y a la legislación dada por Dios. Y cuando dice los profetas, a los escritos de los profetas, quienes hablaban la palabra de Dios, pero también se utilizaban para englobar los escritos donde cualquier autor era considerado un profeta o un portavoz de Dios. Este párrafo es de un solo versículo. Se declara un principio que nos sirve como resumen de las enseñanzas del Sermón del Monte hasta este punto. No hagan con los hombres lo que les gustaría que les hagan. Y viene reforzado también por la repetición de la ley y los profetas, porque lo hemos visto varias veces. En el capítulo 5 del Sermón del Monte, en el versículo 17, el Señor Jesús dice, no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Todo lo que el rey ha dicho en los capítulos 5 y 6 son un desafío. Acuérdense de qué trataba el capítulo 5, de las bienaventuranzas, de aquellos que heredarán el reino de los cielos. Y el capítulo 6, la ley que iba más allá de, si tú mirabas a una mujer, ya has adulterado en tu corazón. Si no, y así el Señor iba poniendo ejemplos en el capítulo 6. Ahora en el capítulo 7 está diciendo, pidan, busquen, van a encontrar. Pero tienes que vivir con los valores del reino de Dios. Trata a los demás como quieras que te traten, dice el Señor. Es decir, de acuerdo con la ley y los profetas. Jesús resumía la ley y los profetas con los mandamientos de amar a Dios y al prójimo. En Mateo capítulo 22, los versículos 34 al 39, este fragmento dice, cuando los fariseos oyeron que Jesús dejó callado a los saduceos, imagínense, fariseos, saduceos. Saduceos ya no tenían argumentación alguna para estar en conflicto con el Señor Jesús. Pero uno de los fariseos que es experto en la ley, quería tenderle una trampa y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Hasta aquí está todo claro, pero ¿cómo aplico lo que el Señor Jesús está diciendo o le está diciendo a la audiencia en ese momento y el día de hoy nos está diciendo a nosotros como iglesia? ¿Cómo aplico esta regla de amar a Dios y amar a mi semejante? Traté de poner ejemplos de iglesia, casa y fuera de casa. Cuando nos encontramos aquí en la iglesia y nos vemos a un diácono que está cargando sillas, nos acercamos y ¿qué hacemos? Le ponemos uno más para que pueda llevarlo. ¿O qué es lo que esperamos qué es lo que nosotros esperaríamos o esperamos si nosotros fuéramos el diácono que tiene cargado las sillas? Que el hermano lleve 9 de las 10 que cargo, o dividimos para que sea equitativo la carga. Lo que nos gustaría que hagan nosotros es lo que debemos hacer, ayudarnos, acercarnos a ayudar al hermano que está llevando las sillas. Pero ¿qué hacemos? Hacemos como que no vimos al hermano que está cargando las sillas. Y cuando nos encontramos en medio del tráfico
y necesitamos llegar a nuestro destino, o tenemos el tiempo medido, el tiempo holgado, como usted quiera planteárselo. ¿Qué esperamos que suceda cuando estamos en medio del tráfico? Ejemplo, el viernes pasado nos quedamos sin energía eléctrica, por lo tanto no hubo semáforos. Era un caos atravesar las avenidas y era un caos atravesar las calles. ¿Qué es lo que esperábamos nosotros que el otro hiciera? ¿O qué es lo que nos gustaría que el otro hubiera hecho? No cediera el paso. Pero nosotros no cedemos el paso aunque haya semáforo. O de acuerdo al semáforo cruzamos. Pero si es una calle conflictiva, pues digo, que espere él, yo tengo que llegar a la iglesia. Si el culto es 11:30 hoy, no 12:30, tengo una hora antes para llegar. Así que cruzo rápido la calle. Pero no es lo que esperábamos. Esperábamos que alguien nos dé un paso. Ahora, cuando estamos en casa, ¿qué sucede? Cuando salimos del baño recién bañaditos con nuestra ropa sucia y cruza nuestra esposa con el cesto para llevar al lavadero, ¿qué hacemos? ¿Ayudamos para cargar el cesto? ¿O en vez de eso ponemos la ropa aprovechando el viaje? Tan simple como es. ¿Qué es lo que nosotros queremos que la gente haga con nosotros? Es lo que tenemos que hacer. En medio de un problema, llámese como se llame, en medio de la enfermedad, así sea una simple gripa o una enfermedad terminal, ¿qué deseamos y anhelamos? Que seamos visitados, que seamos abrazados, que seamos confortados. Pero la gran pregunta incógnita es, ¿lo hacemos nosotros con nuestros prójimos? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Quizás son ejemplos muy prácticos, hermanos, son ejemplos muy prácticos y cotidianos. Pero lo que el Señor ha expresado, el Señor Jesús ha expresado en el versículo 12, va más allá de estos ejemplos. Lo que Él ha expresado es que debemos vivir como Él vivió. Debemos actuar como Él actuó. En el libro de Romanos, el capítulo 13, 9 y 10 dice, pues la ley dice, no cometas adulterio. No he cometido adulterio, no mates a nadie, no he matado. Pero llévalo a lo que dijo el Señor Jesús en el capítulo 6 del Sermón del Monte. A cualquiera que le diga a su hermano fatuo o idiota, ya es reo de muerte. No robes, no he robado. No desees lo que es de otros, pero ya deseaste a la mujer de tu prójimo. Ya adulteraste con la vista y la deseaste. Eso y todos los otros mandamientos se resumen en uno solo. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. El amor no le causa daño a nadie, así que el amor satisface toda la ley. En pocas palabras, vive como Jesús vivió. Vive los valores del reino. Por eso dije en un principio, es un desafío enorme vivir los valores del reino. No es imposible si está Jesús con nosotros. No lo vamos a vivir nosotros por nuestras fuerzas, lo podemos vivir a través de Jesús. Lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en las Escrituras. Ama a tus semejantes como te amas a ti mismo. Pero si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar esta ley. Nuevamente, el pastor Santiago lo está escribiendo en la carta. Ahora, ¿por qué él dice, si ustedes discriminan a los demás, están pecando y son culpables de violar esta ley? Los que estuvieron en el sermón de la semana pasada, vimos que la palabra discriminar viene del griego krinos. Esta iglesia tenía la costumbre de que aquel que llegara con su buena ropa, le ofrecieran los asientos primeros. Y aquel que llegara con su túnica andrajosa y todo lo demás, le decían, tú siéntate por acá. Según ellos estaban cumpliendo con amar a sus semejantes.
pero no lo estaban haciendo de manera como el Señor Jesús pedía que lo hicieran. Así que, hermanos, podemos irnos hasta las 2:30, que normalmente es la hora que termina el culto, llenando de citas bíblicas de cómo debemos vivir, los valores del reino. Entonces, lo que nos lleva a hacerlo, que debemos vivir de acuerdo con la regla de fe y práctica, que es la palabra de Dios. Debemos vivir como la palabra de Dios nos indica que debemos hacerlo, de acuerdo a lo que Él ha dejado escrito. Es la manera en que debemos vivir los valores del reino. Quiero dejar 2 preguntas para llevar, para que analicen. Si pudieras evaluar tu manera de vivir del 1 al 10, ¿cuál sería tu calificación? -1, -3, -4, pero es del 1 al 10, hay chance. La siguiente pregunta: ¿se lamentarían tus hermanos y vecinos cuando fallezcas por la manera en que viviste? ¿O dirían, qué pena que falleció la hermana fulana de tal, porque ella era así, así y así, porque vivió de acuerdo a lo que la palabra de Dios le indicó que debía vivir? ¿O dirían, qué bueno que se murió esa hermana, y harían fiesta, porque ella no estaría estorbando, ya no estaría tirando a piedradas a la gallina que entró a su patio, o no le estaría ponchando las pelotas a los niños o algo por el estilo? Analícenlo. Son 2 preguntas muy simples que nos llevan a vivir, 2 preguntas muy simples que nos llevan a darnos cuenta si estamos viviendo los valores del reino de Dios. Analicemos nuestra vida con lo que el Señor nos ha hablado. Pidámosle entonces que refuerce lo que estamos haciendo de manera correcta, que sigamos viviendo los valores del reino si los estamos viviendo. Y si no lo estamos viviendo, que Él ponga en nosotros vivir como Él quiere que vivamos, que cambie lo que estamos haciendo de manera incorrecta. Esta semana que inicia, puedas vivir de acuerdo con su voluntad en donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu casa, en cualquier lugar donde el Señor te lleve, puedas vivir de acuerdo a su voluntad y puedas reflejar realmente que eres un hijo de Él. Y que el Espíritu Santo nos fortalezca para vivir conforme a lo que su palabra dice. El Señor nos guarde y nos bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por hablarnos, por recordarnos que los